Síguenos para más información relacionada con hormigas y no olvides suscribirte. Hola a todos y bienvenidos ya al bloque F, el último que tenemos en este día de presentaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Sí se me ve? Creo que no. Sí, sí podemos verte, Ya. entonces te doy la bienvenida y te invito a que por favor compartas pantalla. Sí, un momentito, por favor. Mientras tanto, les recuerdo que pueden enviar sus preguntas al chat por Zoom y también preguntas en YouTube. Me avisa si se está compartiendo la pantalla. Sí, ya puedo ver tu pantalla, puedes iniciar. Un momentito, por favor. Ok, ¿cómo le tapo esto? Ok, me molesta. Bueno, ok. Un segundo. Listo. Ok. Buenas tardes a todos. Primeramente quiero dar las gracias por el espacio. Como mencionaste, me llamo Eddie Marlon Mendoza Viteri, soy del sur de Ecuador y como tal yo les voy a mostrar acerca del trabajo que hicimos para presentar durante mi formación. En este caso lo titulamos como Distribución, Riqueza y Composición Genérica de Grupos Funcionales de Hormigas aplicado a varios hábitats del bosque, en un gradiente altitudinal del bosque húmedo tropical. ¿Ya? ¿Qué pasó? Muy bien, como introducción, pues todos de alguna forma ya tenemos bastante claro de que el neotrópico, pues de alguna forma ha sido descrito como cuna y museo para las hormigas. En él convergen alrededor de 3.100 especies y dentro de 137 genes. Pero nosotros cuando empezamos, pues nos preguntamos cuál era la situación de las hormigas en el Ecuador. Y para este caso, pues en una revisión que realizan en el 2015, Salazar y colaboradores de 149 artículos establecen que nuestro país pues albergaba hasta esa fecha alrededor de 679 especies, ¿cierto? Sin embargo, a día de hoy, pues el año pasado en un trabajo que realizaron, reportaron nuevas especies para nuestro país y en base a ello, pues establecen que actualmente nuestro país presenta alrededor de 803 especies. De la misma forma, pues nos preguntamos nosotros qué está pasando con las hormigas del sur del país. En la imagen de la derecha, en el mapa del Ecuador, pueden observar ustedes en los puntos que las mayores concentraciones de trabajos pues se registran en la Amazonía centro y norte del país, y lo mismo ocurre en lo que concierne a la región sierra y la costa. Las zonas sures, desde la provincia de Azuay, El Oro, Loja y Zamora, lamentablemente, pues, los trabajos han sido relativamente escasos. Estas imágenes que ustedes ven acá abajo de relieve de los mapas de Ecuador reportan solo 2 especies del trabajo que se realizó el año pasado. Aquí hay un punto en la provincia del Oro y aquí hay otro. Los únicos reportes de especies, en este caso para el Ecuador. De hecho, desde el 2009 recientemente se vienen realizando investigaciones en el sur del Ecuador, entre la provincia de Loja y Zamora Chinchipe, ¿ya? ¿Qué pasa? Que la mayoría de estos trabajos pues se han realizado siempre en áreas protegidas, nunca se ha evaluado en este contexto pues a áreas externas. En los últimos años nuestro país lamentablemente ha sido víctima de la explotación minera que tiene un avance bastante considerable. Algo muy interesante es que el profesor del CIN en el 2011 estableció que para esta región, para la parte de Zamora Chinchipe, pues se albergue alrededor de 60 géneros. De la misma forma, pues nosotros nos preguntamos cómo estaban los trabajos de hormigas vinculados a gradientes altitudinales. Nosotros en el país, pues, encontramos solo 2 trabajos como tal. El de acá, que fue realizado en el 2019, en donde buscaban evaluar la tasa de depredación de las hormigas desde zonas bajas de la costa hasta zonas altas y de la misma forma zonas bajas en la Amazonía. Comprobaron que conforme aumentaba la elevación, tasa de depredación de las hormigas pues tendía a disminuir. Este otro trabajo que buscaba utilizar a las hormigas como indicadoras de cambios ambientales se realizó de hecho acá en el sur del país, en el Parque Podocarpus y en la Reserva Biológica San Francisco. Eh, eh, y mostraron también en su trabajo que conforme aumentaba la elevación disminuía la riqueza. De la misma forma, la riqueza funcional tendía a disminuir.
Listo. En base a esto, pues nosotros nos planteamos como objetivo caracterizar la distribución, riqueza y composición genérica de grupos funcionales de hormigas en 3 tipos de hábitat a lo largo de un gradiente altitudinal. Y para ello, pues muestramos 3 zonas o 3 áreas de estudio. Desde la más baja a 924 metros hasta la más alta 1636 metros de altitud, durante los periodos de 2020 y 2021, entre enero y febrero. Algo muy importante es que estos 3 sitios pues presentaban características similares en cuanto a cultivo de plátano, área de pasto y zona de bosque. Y para ello pues nosotros realizamos un método de colecta combinado de pitfall y colecta manual, en donde establecimos en los 2 periodos 108 trampas, 36 por año, 18. En este caso sería 18 por hábitat, pero como fueron 2 periodos, 36. Para la colecta manual, pues establecimos en los 2 periodos igual 18 transectos. Los mismos consistieron en transectos de 30 metros de longitud, por 1.5 de altura y 1.5 de ancho, durante 50 minutos. El procesamiento de las muestras se realizó en el Laboratorio de Ecología Natural Aplicada de la Universidad Estatal Amazónica. Para la identificación de las mismas, pues nos basamos ya en las claves taxonómicas de Fernández, de Bacaró, Fernández, de Hormigas de Colombia del 2019, la reclasificación del pasado año de la familia Ectatomine de Camacho y las plataformas ANCAT y ANWEB. Para establecer los grupos funcionales, nosotros nos basamos ya en los criterios establecidos de Silvestre, Brandao y Claver, además de González. Nosotros pues agrupamos todo el material colectado en 11 grupos, descartamos los géneros Strumigenis y Acrofiga porque colectamos un individuo de cada uno de estos géneros. Con respecto al análisis de datos, pues la información fue tabulada en tablas de Excel, creamos curvas de acumulación. Además, la riqueza fue calculada con estimadores no paramétricos. De la misma forma, para determinar cómo estaban distribuidas los géneros con respecto en la relación hábitat-altura, realizamos un análisis de redundancia canónica. Además, realizamos un análisis de escalamiento multidimensional no métrico para evaluar la distribución de los grupos funcionales en este caso. Con respecto a los resultados, pues nosotros obtuvimos 5.557 individuos de hormigas, estos dentro de 153 morfoespecies pertenecientes a 9 subfamilias. Como en muchos trabajos del neotrópico, pues la familia Myrmicinae tiende a ser la más representativa en la mayoría de estudios, ¿cierto? En cuanto a los géneros, pues nosotros obtuvimos 42 géneros. 9 de ellos, como pueden observar aquí en el cuadro rojo, tienden a ser los más representativos. Los mismos pues representan más del 58%. Algo muy curioso es que revisando la información o en base a la información que nosotros buscamos, fue interesante porque encontramos y capturamos pues hormigas criptobióticas que son raras de colectar, como el caso de Rogeria, Platitiria y Adelomyrmex. Y tomando como referencia el trabajo de Salazar, estos junto con Mayaponera y Adelomyrmex y Keleomyrmex, pues no se habían reportado, como ya les había mencionado en las láminas anteriores, pues debido a la escasez de trabajos en el sur del país, con lo cual pues, nuestro trabajo se vuelve importante en este contexto. Con respecto a la curva de acumulación, si bien nuestro esfuerzo fue altamente efectivo, como pueden observar, pues la curva de acumulación no termina de aplanarse y posterior a ello, pues los estimadores no paramétricos nos indican que probablemente la diversidad real de hormigas, de géneros de hormigas, está entre 46 y 66, similar a lo que propuso pues, el profesor del CIN en el trabajo en el Podocarpus, con lo cual pues, nos lleva a nosotros plantearnos realizar investigaciones en los ecosistemas del sur del país. En cuanto a la relación tipo de hábitats, altura y la composición de géneros de hormigas, podemos observar que un factor de 8 y un p-valor significante, el 28,5% de los géneros explican el 72,9% de la variación existente. Además, estos géneros que ven acá en la figura verde, pues muestran una correlación positiva con el plátano intermedio a 1200. Lo mismo en la parte de acá, pues Guasmania, Odontomachus, Pachyscondyle y Brachymyrmex muestran una relación altamente positiva hacia la zona de plátano. Estos géneros que están acá muestran en todo caso una relación netamente negativa con las zonas más elevadas, pasto, plátano, y en la parte de acá que no se estaba viendo era la otra, la de bosque.
Y algo muy curioso es que para el caso de odontomacos, en varios trabajos hemos encontrado que han sido odontomacos y feidoles han sido vinculados a cultivos de plátano porque ellos tienden a ser depredadores de plagas de los mismos. Estos trabajos fueron realizados en Uganda y también en Costa Rica. Disculpa, Para el Eddie, caso de ¿tienes 5 minutos para las preguntas? ya, súper, súper, ya termino con la siguiente lámina. Para el caso de Paquicóndila, pues ha sido vinculado a áreas en donde no se encuentran perturbadas, pero en nuestro caso de alguna forma difiere, con lo cual da a entender de que esta especie está cambiando, o estaría estas especies cambiando su hábitat. Y confirma lo que ya se ha mencionado, que muchas especies tienden a disminuir la riqueza conforme la altitud para el caso de estas. En el análisis de escalamiento multidimensional no paramétrico, pudimos observar que las depredadoras generalistas epigias muestran de alguna forma una relativa como incidencia ya a lo que concierne al plátano y a la parte del bosque de la zona baja. Sin embargo, no se muestra tanto con lo que sería el pasto. La explicación para aquello es que cuanto más presencia del sol, pues provoca mayor temperatura, menor humedad. Este grupo de depredadores generalistas epigias está formado por Neoponera, Odontomacus, Paquicóndila y especies de Anoquetus. ¿Listo? Algo muy importante aquí en este otro grupo que seleccionamos las hormigas cultivadoras, cortadoras y cultivadoras de hongos, ¿ya? Muestran una relación positiva con lo que sería el pasto intermedio. Si bien nosotros sabemos que las hormigas cultivadoras o las cortadoras de hongos son importantes en procesos ecosistémicos como Atta y Acromionex, también hay hormigas como Apterostigma y Siphomirmex que no necesariamente recolectan estos materiales vegetales, pueden recoger otros sustratos como semillas, heces, y en este caso nos da a inferir de que probablemente algunos de estos miembros pues están recogiendo heces de ganado para cultivar sus hongos. Lo mismo ocurre con el caso de depredadores en masa nómadas, ya muestran una relación positiva con respecto al pasto a 1200, ¿ya? Sin embargo, revisando la literatura, podemos observar que dentro de este grupo Leptogenes es un depredador especialista de isópodos y tijeretas, con lo cual si inferimos en base a esto podemos establecer de que estas especies seguramente están cambiando su ecología, con lo cual puede provocar alteraciones en los procesos. Algo muy importante es que las hormigas legionarias, ya, Doriline, en este caso, pues mostraban una afición también o una relación positiva a las zonas más elevadas, coincidiendo con lo que dijo el compa de la anterior lámina. ¿Y cuál es el siguiente paso para nosotros? En este caso, si bien nuestro trabajo ofreció realizar géneros, pues la siguiente etapa para el sur del país sería identificar todas las que nosotros colectamos, las 153 morfoespecies. En este caso son Feidole, todas las que ven ahí. La siguiente, algunos géneros que colectamos de la misma forma. Y en esta última lámina, la de las dos especies de la izquierda, Nantogénesis y Olcoponera, pues como nosotros terminamos el trabajo en enero, en febrero apareció la siguiente reclasificación de esta familia y tocó volver a revisar y encontramos de que teníamos Olcoponera. Y para la de la derecha, pues en el caso de que si se confirmase que esto es Nilanderia fulva, sería el primer registro para el sur del país y de la misma forma sería malo porque es una especie pues que ha sido vinculada con la desaparición de otras. Eso sería todo y como agradecimiento pues al MATE, a la universidad y a todas las personas que están acá. Les agradezco igual al comité del simposio. Si tienen alguna duda, pues gustos en responder. Muchísimas gracias, Eddie. No, vamos a esperar a que nos envíen preguntas por el chat. Tenemos 2 minutos, hemos hecho un minuto para una pregunta. Listo. Y mientras tanto, yo quizás podría preguntarte algo, y es como ya se había anunciado en la charla anterior, la sorpresa de encontrar a Dorilín tan abundante. ¿Por qué crees que está pasando eso? Al ser fue curioso porque recuerdo que las colecté en el cultivo de plátano y estás relativamente cerca de la zona de bosque. Al ser hormigas nómadas, pues lo que me fijé es que estaban interactuando con unas especies de ahí e incluso estaban viajando con artrópodos. Así que me da a entender que como viajan permanentemente, pues no definirían en mi caso, pues su rango altitudinal. Y seguramente lo que mencionó el compañero, que
utilicen el suelo para protegerse de las altas temperaturas. Muchísimas gracias, Marlon. Te queremos felicitar. Hay muchos mensajes en el chat felicitándote por la charla y te quiero invitar a que por favor dejes de compartir pantalla para darle la bienvenida a nuestro próximo presentante. Súper. Gracias. Entonces, ya la siguiente charla que tenemos está a cargo de Sonia Itzel Papaki Bello y colaboradores, quienes van a hablar sobre el análisis de los patrones de diversidad de la familia Formicide en la cuenca hidrológica del río Jamapa, México, a partir de sus áreas de distribución potenciales. Sonia, ¿te encuentras acá? Hola, sí, aquí estoy. Muy bien, entonces te quiero dar la bienvenida. Por favor, comparte pantalla. Y mientras Claro. tanto, les quiero recordar al público que pueden enviar sus preguntas en el chat aquí en Zoom o por YouTube. Estaremos pendientes. Listo, vemos tu presentación. Si puedes ir a la primera diapositiva y compartirlo en modo presentación. Claro. Ok, listo. Debemos... Ya, ay, creo que no se ve hasta. Listo, ya la pueden ver. Listo, puedes empezar. Ok, perfecto. Bueno, hola a todos. Yo les voy a presentar este trabajo que he estado trabajando con el doctor Andrés Lira y el doctor Roger Guevara del Instituto de Ecología acá en México, que hemos denominado Análisis de los patrones de diversidad de la familia Formicide en la cuenca hidrológica del río Jamapa a partir de sus áreas de distribución potenciales. Primero que nada, quiero presentarles el estado sobre el conocimiento de la distribución de las hormigas. Recientemente se hizo un esfuerzo por identificar los registros de presencia a lo largo de todo el territorio nacional. Este esfuerzo fue realizado por Dátilo y colaboradores en el 2020, en el cual recolectaron todos los registros de presencia para el territorio nacional desde 1894 hasta el 2020. Como pueden observar, estos registros parecen tener una distribución bastante heterogénea. Hay zonas mejor muestreadas que otras, y esta es una de las razones más importantes por las cuales nosotros decidimos acotarnos específicamente a la cuenca del río Jamapa. Esta cuenca hidrológica se encuentra en la vertiente del Golfo de México, en parte del estado de Veracruz y el estado de Puebla. Como pueden observar, hay bastantes registros para esta porción de la cuenca. Además, nosotros decidimos acotarlo a esta región porque tenemos un gradiente de elevación bien conocido que va desde el nivel del mar hasta los casi 6,000 metros sobre el nivel del mar, debido a la presencia del pico de Orizaba y también del cofre de Perote. Entonces nos parece un sitio bastante interesante para explorar los patrones de diversidad, su relación con las variables ambientales y su estado de conservación. Una de las hipótesis más interesantes a explorar tiene que ver con el efecto de la sombra orográfica. Como ya lo pudimos ver, nosotros tenemos la influencia de los vientos alisios que provienen del Golfo de México, que chocan con estos grandes obstáculos topográficos, que es Pico de Orizaba y Cofre de Perote, lo cual puede tener tiene un efecto en una franja media a lo largo del gradiente, en el cual las condiciones ambientales cambian y se conserva la humedad en esta zona, lo cual tiene un efecto directo en cuanto a los ecosistemas que tenemos presentes y por lo tanto en la diversidad que podemos encontrar. Entonces, esta es una de las hipótesis que tenemos en cuenta. En cuanto a la metodología, para elaborar los modelos de nicho ecológico, utilizamos el algoritmo de modelamiento de máxima entropía. Este algoritmo nos permitió obtener 266 mapas de distribución potencial. Estos 266 mapas corresponden a todas las especies que se encuentran en la cuenca del río Jamapa. Estos mapas fueron utilizados para obtener un mapa general de riqueza acotado para la cuenca,
Y este mapa de riqueza lo analizamos mediante un análisis de modelos aditivos generalizados para identificar las variables ambientales que mejor explicaran este patrón de riqueza. Posteriormente, mediante el uso del mapa de riqueza potencial, elaboramos un mapa de recambio potencial, estimamos la beta diversidad mediante el índice de Sorensen y también para conocer el estado de conservación, contrastamos el mapa de riqueza potencial con un mapa de uso de suelo y vegetación actual. Entre los resultados, como ya se los mencioné, obtuvimos 266 mapas de distribución potencial, uno para cada especie. Estos mapas contemplan únicamente variables climáticas y, bueno, como pueden verlo, estos son a nivel continental. Obviamente no les pongo todos porque son muchísimos, pero sí les pongo 2 mapas de 2 especies representativas. Tenemos el caso de Odontomachus violeyi. Esta especie es la que se predice que estará en menor proporción dentro de la cuenca, en contraste con Cheliomyrmex morosus, una especie que se predijo estaría en la totalidad de la cuenca de acuerdo a la idoneidad ambiental presente para la cuenca. Y bueno, posteriormente el mapa de riqueza potencial. Este únicamente acotado para la cuenca, como se los menciono, y como pueden observar, se observa que hay un gradiente bien marcado en cuanto a la disminución de la riqueza que va de este a oeste. Se puede observar mejor en la parte norte de la cuenca, en el que la riqueza va disminuyendo conforme aumenta la elevación. Sin embargo, en la franja media, hacia el sur, podemos observar que hay un marcado aumento de la riqueza, el cual corresponde a las latitudes en donde se encuentra el pico de Orizaba. Entonces, como les mencionaba anteriormente, podemos relacionar el efecto de la sombra orográfica con las variables ambientales que encontramos en esta zona y por lo tanto el ecosistema que tenemos presente. Específicamente para esta zona tenemos al bosque mesófilo de montaña, que es bien conocido por poseer una alta diversidad específica. Bien particular porque en esta zona pues tenemos condiciones de humedad que son propiciadas por este mismo fenómeno de la sombra orográfica. Entonces, esto nos podría estar dando pista de por qué hay una alta riqueza en esta zona. Y bueno, en cuanto al análisis estadístico, a pesar de que la humedad juega un papel importante en cuanto a la distribución de la riqueza, la variable que mejor se relacionó con este patrón fue la temperatura, en el cual podemos observar que la mayor concentración de la riqueza se encuentra entre los 20 y los 25 grados centígrados. Posteriormente, en cuanto al mapa de recambio, podemos observar 3 zonas en específico que destacan del resto. En la parte oeste, en la parte alta de la cuenca, podemos observar que hay valores altos de diversidad beta, los cuales se encuentran en zonas donde está igualmente Cofre de Perote y Pico de Orizaba, en el cual podemos ver que, bueno, no vemos, pero la elevación aumenta de forma drástica en una distancia corta, lo cual puede estar influyendo en cuanto a la diversidad de especies que encontramos ahí, a diferencia de otras partes de la cuenca en donde la elevación no aumenta de forma tan drástica con respecto a la distancia. En la porción norte de la cuenca podemos observar que ocurre un fenómeno similar. En esta parte tenemos la Sierra de Manuel Díaz, que también nos da una topografía bastante accidentada, un terreno irregular, el cual también podría estar causando que haya un recambio de especies evidente, un fenómeno similar a lo que sucede en la parte más alta de la cuenca. También podemos observar que existen algunas líneas como que se distinguen del resto, que son unas líneas moraditas. En estas zonas hemos estado explorando que podría ser producto de la transición entre ecosistemas.
Es decir, los ecotonos, por ejemplo, en la parte más alta se observa mejor esa línea que podría ser la transición entre bosque de coníferas y bosque mesófilo de montaña, lo cual también podría estar dándonos una alta diversidad beta. Y bueno, finalmente nuestro mapa de riqueza potencial en contraste con el mapa de uso de suelo y vegetación actual, en el cual nosotros exploramos que se ha perdido el 98% del territorio en el cual se pueden distribuir potencialmente las hormigas. Sin embargo, a pesar de que el panorama pareciera bastante sombrío, identificamos que la totalidad de las hormigas podrían distribuirse en estos remanentes de vegetación, por lo cual hemos estado explorando estrategias de conservación para priorizar estas zonas y estos pequeños parches de vegetación para conservar las especies que ya se encuentran dentro de la cuenca. Y bueno, finalmente, como conclusiones, pues encontramos que los patrones de riqueza están influenciados por el gradiente, la elevación y la temperatura. En cuanto a la diversidad beta, está influenciada por la elevación, la topografía y la transición entre los ecosistemas, y se predice que las especies pueden conservarse en su totalidad en los remanentes de vegetación que quedan dentro de la cuenca. Y finalmente, agradecer al Instituto de Ecología y a todos los organizadores de este simposio por permitirnos presentar nuestros resultados, y cualquier pregunta, adelante. Muchas gracias, Sonia. Entonces tenemos 4 minutos para preguntas. Invito entonces al público a que por favor compartan sus preguntas en Zoom o en YouTube. Nosotros leeremos esas preguntas. Y mientras tanto, bueno, yo te quiero felicitar por la presentación y especialmente la parte de los resultados que tú puedes decir que pueden ser aplicables para la conservación de las especies. ¿Se tienen proyectos a futuro para poder incrementar el conocimiento de la comunidad por parte de la importancia de conservar esas zonas? Claro, sí. Bueno, cabe destacar que nuestros resultados están basados todos en predicciones y hay que considerar muchas variables. Sin embargo, sí queremos seguir trabajando en esta línea. Algo que no tenemos tan desarrollado es el trabajo en cuanto a la diversidad beta, que queremos seguir trabajando, y hemos estado pensando proponer este tipo de reservas archipiélago basadas en la diversidad beta, pero una vez que ya tengamos más resultados y que exploremos un poquito cómo se encuentran los patrones, y si está pensado que tenga una aplicación directa en cuanto a tener una propuesta de reserva archipiélago para la cuenca. Muchísimas gracias. Yo creo que son muy importantes los trabajos de conservación en hormigas. También hemos recibido comentarios felicitándote por tu trabajo. Y de nuevo invito al público, si tienen alguna pregunta, por favor, la mencionen aquí en el chat y yo la leeré. Listo, no tenemos preguntas, pero antes que te vayas, de nuevo te quiero agradecer y nos enviaron un comentario que los mapas están muy bonitos. Entonces, quería así hacerte una pregunta muy chiquita respecto a poder acceder de pronto a, a la metodología a la cual han implementado para hacer las simulaciones. ¿Hay alguna forma en la que las personas te puedan contactar para discutir eso? Sí, claro. De hecho, estamos por publicar estos resultados. Entonces, una vez que los publiquemos, se los puedo compartir. Pero puedo dejar por acá mis datos de contacto por cualquier pregunta, comentario para acceder a la información en un futuro. Yo, claro, con gusto. Muchísimas gracias, Sonia. Sí, Entonces, por hay nada. una preguntita en el chat, tenemos un minutico, y dicen, ¿se pudieron modelar todas las especies registradas? ¿Y cuál es el mayor reto para este gran trabajo? No se pudieron modelar todas las especies. Dentro de la cuenca existen 289 especies. Sin embargo, por la cantidad tan escasa de registros, tuvimos que excluir algunas para eliminar el sesgo en el modelo. Y pues uno de los retos más grandes es, como les comentaba, no consideramos todas las variables, no consideramos interacciones y esa clase de cosas. Entonces es uno de los retos más grandes al
intentar proponer alguna medida de conservación, porque esto es meramente una predicción basada en variables ambientales. Pero sobre la marcha vamos encontrando maneras de eliminar estos sesgos. Muchísimas gracias, Sonia. Muchas gracias, Daniela, por la pregunta. Y ya saben, si tienen dudas sobre la investigación de Sonia, se pueden comunicar directamente con ella. Sonia, te invito entonces a que dejes de compartir pantalla para dar la bienvenida a nuestro próximo presentador. Claro, muchas gracias. Bueno, para nuestra última charla del bloque, prácticamente nuestra última charla del día, yo le quiero dar la bienvenida a Sajid de Jesús Orozco Vázquez y María Pérez, quienes nos van a hablar sobre la riqueza y diversidad de hormigas en 7 fragmentos de selva perennifolia en Betania, Tuxtepec, Osaka. Sonia, ¿si puedes dejar de compartir pantalla, por favor? Todavía la estamos viendo. Y mientras tanto, quiero preguntar si Sajid se encuentra en el público. Hola, sí, aquí estoy. Perfecto. Entonces, por favor, comparte pantalla. ¿Ya pueden ver? La estamos viendo, pero dale en modo presentación. Ya Perfecto. está. Perfecto. Puedes empezar. Ok, perfecto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Pues ya saben, mi nombre es Said Orozco y vamos a hablar un poco acerca de la riqueza y diversidad de hormigas en 7 fragmentos de selva perennifolia, específicamente en Betania, Tuxtepec, Oaxaca, en mi país, que es México. Entonces vamos a ir entrando de una vez a la introducción. Sí, se está moviendo. No, seguimos en la primera diapositiva. Ok, es que no sé por qué no me deja avanzar. Un minuto, ¿eh? Ahí está. Bueno, Sí. como ya se sabe, debido a la demanda de recursos por el crecimiento exponencial de la población, existe una gran exigencia de producción en áreas naturales, lo cual genera parches con diferentes grados de modificación debido al cambio de uso de suelo, y esto genera también fragmentos aislados y dispersos de selvas. En particular, esta fragmentación de ecosistemas genera grandes consecuencias, principalmente, como ya se sabe, la extinción de las especies, lo cual llega a modificar la biodiversidad y altera el funcionamiento de los ecosistemas. Es debido a esto que es importante y con gran urgencia la realización de estudios que permitan conocer la riqueza y diversidad de especies que se encuentran en estos sitios, ya que no podemos conservar algo que no conocemos. Esto es importante para lograr conservar la biodiversidad. Entonces, para este tipo de estudios, los insectos han demostrado ser un excelente grupo, como ya se sabe, nos permite evaluar el estado de conservación de las selvas. Y de forma particular, pues como ya se sabe, las hormigas son excelentes para este tipo de estudios también, debido a su gran riqueza específica y a su gran abundancia. Además de las grandes interacciones que generan en los ecosistemas los distintos grupos de insectos, como son la polinización, la dispersión de semillas y la degradación de materia orgánica. Bueno, a modo de hipótesis, en este estudio se sabe que si existe una relación directa entre el tamaño del área y el número de individuos y que se tienen 7 fragmentos de selva con diferentes grados de modificación, debería de ser que los fragmentos más grandes tengan una mayor riqueza de hormigas que los fragmentos medianos y que los medianos mayor que los fragmentos más pequeños. Entonces, el método fue bastante clásico, como siempre se realizan, que fue la designación de los fragmentos de estudio de manera inicial, la aplicación del muestreo, la limpieza y preservación de especímenes, la clasificación taxonómica y el análisis de datos. Entonces, este estudio fue realizado en Betania, en una comunidad del estado de Oaxaca, específicamente en la región de la cuenca del Papaloapan, que es una de las cuencas más importantes del país, y es una comunidad que no cuenta con registros de ningún tipo, ni siquiera de ningún taxa en particular. Entonces, por eso nosotros decidimos hacer esta investigación. Una de las características que para nosotros debían de cumplir estos fragmentos es que deben de ubicarse en forma contigua, 100% aislados uno del otro y con una separación de 25 metros mínima. Entonces, aquí es donde se muestran estos fragmentos de selva de manera así sencilla y rápida. Al ser un mapa bastante elevado, pues no se logra ver la separación, pero sí existe muchísima separación entre de ellos por el cambio de uso de suelo que existe en las producciones agrícolas en aquellas áreas, que es más que nada la caña de azúcar. Entonces,
Se utilizó un muestreo representativo donde se hizo estandarizado con 3 técnicas de muestreo específicas, las cuales son las trampas de caída, la recolección de hojarasca y la captura directa. Así es como quedó nuestro muestreo. Al final son 100 metros de transecto por cada fragmento. A cada 10 metros se colectó una trampa de caída, obviamente a lo largo del transecto, y por cada 25 metros a lo largo se colectó 1 metro cuadrado de hojarasca, 15 metros a un lado del transecto en forma de zigzag. Entonces ahí se puede observar un poquito en la representación. Y además de eso se hizo a lo largo de los 100 metros 30 minutos de búsqueda, de colecta manual, perdón, obviamente levantando troncos y rocas para poder observar también hormigas con hábitos crípticos. Y posteriormente esa colecta o esa recolección de hojarasca se extrajo durante 48 horas en extractores mini Winkler. Entonces, posteriormente se hizo la clasificación taxonómica de especímenes, obviamente se hizo un doble montaje a un individuo de cada especie y se hizo la clasificación a nivel de género. En este caso nosotros utilizamos nada más las claves taxonómicas de Barry Bolton y después se hizo la clasificación por morfotipos donde utilizamos diferencias características, como ya se sabe, algunas proyecciones de algunas espinas y algunas cosas en particular que existen entre los distintos géneros. Y finalmente, para nuestros resultados y discusión, tuvimos un esfuerzo de muestreo en total para toda la comunidad de 105 unidades muestreales, divididas en 70 trampas de caída, 28 colectas de hojarasca y 7 colectas manuales, que son estas que fue en cada transecto. Entonces, los resultados por localidad podemos observar que tuvimos una riqueza de hormigas de cada subfamilia. En Myrmicinae tuvimos 20 géneros y 53 morfotipos. En Ponerinae 10 géneros y 15 morfotipos. En Formicinae 4 géneros y 7 morfotipos. En Escitoninae 3 géneros y 5 morfotipos. Serapacinae con 2 géneros y 2 morfotipos. Dolichoderinae con 2 géneros y 2 morfotipos. Y finalmente Pseudomyrmicinae con 1 género y 2 morfotipos. De esta forma pueden ver en este gráfico la riqueza de géneros por localidad y aquí se puede observar cómo Myrmicinae es el que tuvo mayor riqueza o mayor número de géneros, en este caso 20, después le siguió Ponerinae y después Formicinae, que Myrmicinae casi siempre es la subfamilia, perdón, es el género que siempre tiene bastante, perdón, la subfamilia que tiene bastante riqueza. En este caso, para la localidad de Betania, la riqueza total en un 5.620 individuos, tuvimos 87 morfotipos distribuidos en 41 géneros y en las 7 familias que ya se mencionaron. Aquí podemos observar nuestra curva de acumulación de especies. Nosotros utilizamos la función de ajuste de Clench, la cual predijo 109 morfotipos para esta localidad, de los cuales nosotros obtuvimos 87 morfotipos, lo cual equivale al 80% de nuestro listado para la localidad, que consideramos que es bastante bueno. Más sin embargo, en otros estimadores como ICE y KO2, estimaron 115 morfotipos, pero a pesar de eso, nosotros creemos que sigue siendo bastante consistente este esfuerzo de muestreo con, digamos que a pesar de que no fue tan vasto, tan grande, sí se tuvo una buena representatividad. Entonces, para la diversidad de hormigas en general, para la localidad, tuvimos una diversidad de Shannon, en el índice de Shannon, de 2.17, lo cual equivale a una riqueza media que sinceramente pensamos que no es mucho. Y ya para los resultados por fragmento, aquí podemos ver las riquezas en general del fragmento 1, 2, del 1 al 7. Podemos observar cómo el fragmento 2 tuvo mayor riqueza de especies. En el caso de géneros, el fragmento 1 fue el que tuvo más géneros y en el caso de subfamilias, el fragmento 1 tuvo más número de subfamilias. Y aquí podemos ver la diversidad de hormigas por fragmento. Aquí es donde por primera vez les hablo del tamaño de los fragmentos que son muy diferentes entre sí. Y aquí está el fragmento 1 con un índice de diversidad de 1.9 con 650 hectáreas, que es considerablemente grande. El fragmento 2 con una diversidad de 2.9, que es bastante elevado y que es normal en estas áreas de selva tropical. Y tiene una área de 109 hectáreas, que es mucho menor que el fragmento 1 y aún así tiene mayor diversidad de especies. El fragmento 3, que es el más grande con 1.392 hectáreas, solamente tiene una diversidad de 1.33 y el fragmento 4 con 1.4 de diversidad. El fragmento 5, que está exageradamente pequeño con 15.7 hectáreas y 2.3 de diversidad de Shannon.
indicando que a pesar de su pequeño tamaño, tiene mayor diversidad que el fragmento 3, que es considerablemente mayor, el fragmento 6 con una diversidad de 1.5 y el fragmento 7 con una diversidad de 1.4, donde ambos tienen un área de aproximadamente 4 hectáreas. Entonces, Y te recuerdo que tienes 5 minutos de preguntas. ok. Hablamos de la comparación de la riqueza con otros estudios y consideramos que tenemos bastantes registros a pesar de ser una colecta tan sencilla como mencionamos. En comparación en otros estudios por el Parque Henry Peter, podemos observar donde se registró una riqueza de 8 subfamilias, 27 géneros y 66 especies en totales. Siguen siendo consistentes nuestros resultados para una riqueza nacional. En México tenemos una riqueza total de 30 especies para 3 fragmentos, y en bosque mesófilo de montaña en Veracruz tenemos 37 géneros, 106 especies y 6 subfamilias, que consideramos que es bastante también equivalente y consistente. Y ya considerando selvas tropicales, podemos observar que sí existen registros mayores en 138 especies, en Tabasco, en selvas tropicales también de baja altitud, y en Veracruz 92 especies. Sigue siendo mayores, pero a pesar de eso consideramos que es un buen estudio debido a nuestro muestreo en 19 sitios. Debido a que en otros estudios se hicieron muestreo en 19 sitios, aplicando 6 técnicas para el estudio que ya se mencionó en Tabasco, y en el de Veracruz 9 sitios se muestrearon y se aplicaron 2 técnicas de muestreo, pero fue un muestreo de noviembre a marzo. Entonces sigue siendo consistente. Podemos observar nuevamente la diversidad de Shannon. Aquí se muestra cómo tuvimos para el fragmento 2 una diversidad bastante elevada. Y a pesar de la diversidad de 2.9 del fragmento 2, se sigue viendo esa falta de, digamos que diversidad para la localidad en general. Cabe destacar la complementariedad de la captura directa, que gracias a ella se obtuvo la presencia de morfotipos y géneros exclusivos en cada fragmento y contribuyó al aumento del porcentaje del listado total del estudio. Entonces, la relación del tamaño de los fragmentos y los resultados obtenidos, al final, las áreas con tamaños medios presentan mayor riqueza y diversidad, y los fragmentos pequeños presentan una perturbación elevada a nuestra consideración, ya que se encuentran rodeados por áreas de producción agrícola o los caminos cosecheros, lo cual ha generado una baja diversidad. Y en los fragmentos grandes nosotros consideramos que se requiere un esfuerzo de muestreo mayor al ser más área, y eso haría más consistente tal vez los registros de diversidad. Se concluye que al ser un primer estudio de áreas en selva perennifolia, se proporciona la información base para abrir una brecha para la realización de mayores estudios enfocados en el análisis de la biodiversidad en distintos taxas y también en la myrmecofauna. Y también se sabe que existe un alto nivel de perturbación causada por las actividades productivas por los habitantes de la localidad, y se observa en las diferencias de riqueza y diversidad presentada en cada segmento de selva a pesar de los diferentes tamaños que se tienen. Entonces, para los 7 fragmentos de selva no existe relación entre el tamaño del área y la presencia de especies contenidas en esta. Y este presente trabajo proporciona el primer listado de fomicidios para la región de la Chinantla, para la región de la Cuenca, para esta comunidad y para el norte del estado de Oaxaca. Entonces ya nada más me queda agradecer por la invitación. Muchas gracias por considerar este proyecto para este simposio, y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Ajid, por la presentación, unos resultados muy importantes, y me alegra que resaltes que este es uno de los pocos estudios que se han hecho. Tenemos un comentario y pregunta en Zoom y nos dice Daniela Cubillos: muchas gracias, Ajid, también es muy interesante estos estudios para promover la conservación de estos ecosistemas. ¿Qué diferencias ambientales piensas que hay entre los fragmentos que obtuvieron menor diversidad en comparación con los otros que tuvieron una mayor diversidad? En este caso, nosotros consideramos que para los fragmentos más pequeños sí existe un efecto de orilla que ha estado afectando de cierta forma a la riqueza y diversidad de especies en estas áreas, además de que algunos de los sitios que debido al tiempo no pude hablar de la perturbación en algunos casos de estos fragmentos, pero sí existen, digamos que selvas en recuperación donde sí pudiera influir en muchos casos esta afectación, pero también ya existe invasión de especies del género Solenopsis, que pues se sabe que hay mucha competencia, además de que tenemos registros, más que nada en entrevistas de muchos productores que comentan que hay industrias productoras agrícolas que hacen a veces riego de pesticidas en avionetas y no calculan exactamente el depósito de estos líquidos, y llegan a caer en áreas de conservación
en este caso en las áreas más pequeñas, y consideramos que sí está afectando. Muchísimas gracias, Sajid. Ya, esas fueron las preguntas. Te agradecemos por la presentación. Te invito a que dejes de compartir pantalla. Y quiero agradecer a todas las personas que se unieron en este bloque de presentaciones. Es un gusto tenerlos todos acá. Para nosotros es un placer realmente poder darles la oportunidad de escuchar la ciencia que se está generando en todos estos países. Tengo algunos avisos para ustedes. Lo primero es que los esperamos a la 1:15 de la tarde en Discord para que por favor se unan a la sesión de pósters. Esta sesión va a empezar a la 1:20. Los expositores, por favor, que entren y avisen a los organizadores por el chat general quiénes son y su póster, su presentación, para así darles la opción de presentar. Y por favor, nos vemos todos el próximo fin de semana. Vamos a brindar charlas y póster similar a lo que se ha hecho en este fin de semana. Sería el sábado 13 de mayo a partir de las 8 de la mañana y también se va a dar la presentación over Zoom, por Zoom y por YouTube. So thanks everyone for being here. It has been a pleasure for us to give us the opportunity to listen about this amazing research around the world. We want to kindly invite you to be here next weekend. We will offer talks and posters in a similar way that we have been doing during this weekend. And please join us over Discord to the poster session that will start soon at 1:20. Thanks so much everyone for being here and hope to see you everyone next weekend. Bye. Hasta luego. Por favor, únanse a Discord.